Hola, no importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen. Los invitamos a ponerse cómodos, tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros. Aquí empieza el blog del barista. Hola, este es el episodio número 14 con el tema Café 101, el cafeto, la cereza y su semilla. Con lo compleja y diversa que es la cantidad de ofertas comerciales de bebidas con base en café, las variedades y especies mismas que ya hemos visto y los procesos que aún nos faltan por explorar y desmenuzar, tal vez nos resultaría fácil olvidar el origen de todo ello, o bien difícil imaginar que todo parta de algo tan sencillo como una semilla. Semilla que, como ya he comentado, está dentro de un fruto, como muchas otras semillas de muchos otros frutos. Pero la del cafeto es, para nosotros, muy especial, pues es ella, a quien también le llamamos grano de café, la que pone en marcha toda la maquinaria de la industria en torno a sus productos. Como ya hemos visto en los pasados episodios, hay toda una historia detrás de nuestra relación como humanidad con este producto. Dentro de esto, es muy curioso descubrir, además de lo interesante que es la historia, que más bien yo llamo la historia de las historias, también nos damos cuenta que esta relación, si bien hoy la vemos tan cotidiana como el agua o el aire, no lleva activa más allá de entre 500 y 1500 años, dependiendo hacia dónde miremos. Pero además de esto, también ya hemos comenzado a explorar el origen genético y botánico de la planta y por consiguiente de la semilla. Hoy vamos a terminar esta primera parte antes de continuar hacia los procesos de despulpado o beneficios, temas que sin duda son de mucho interés y que hay que estudiar muy bien, puesto que ahí van a ocurrir grandes cambios que afectarán a nuestro resultado final. Pero, para poder comprender mejor justamente esos procesos, debemos entender las estructuras tanto de la cereza como de la semilla, puesto que son las que sufrirán las transformaciones más importantes a lo largo de su camino para convertirse en una gran taza de café. Dentro de este gran camino del conocimiento, el episodio pasado ya nos habíamos quedado hasta donde, después de crecer la planta, que es el cafeto, habían ya nacido las flores mismas, que a su vez, y dado que éstas, en su mayoría son hermafroditas, es decir, poseen ambas características sexuales, dan lugar a la liberación de polen y a la recepción de éste, por autofecundación o bien por fecundación cruzada por fauna, sobre todo insectos como las abejas, o bien por condiciones climáticas como el viento, dando lugar al desarrollo de la siguiente estructura importante, el fruto. Este fruto, botánicamente, ya decíamos en pasadas ocasiones, es una drupa indehiscente, lo que significa que es un tipo de fruto simple, de mesocarpo, carnoso o fibroso. El mesocarpo, a grandes rasgos, es lo que conocemos como pulpa. Lo veremos más a detalle en breve. Y en el caso de la llamada cereza del café, es más carnoso en la parte media y ligeramente fibroso o leñoso en el pericarpo y el endocarpo, es decir, las zonas más externas y las más internas. Estas últimas están más relacionadas con la semilla, pero ya llegamos a ello. Lo de indicente no es otra cosa sino una característica de este tipo de frutos, y nos refiere a que no tiene la capacidad de abrirse y exponer la o las semillas que contiene por sí mismo cuando madura. De hecho, y dado el tema de la domesticación del cafeto, el que una cereza madure y caiga al suelo del cafetal y continúe el proceso de germinación como lo vimos en el episodio anterior, rara vez ocurre, por lo menos con las especies de aprovechamiento comercial, aunque en estado silvestre sí se logra, y es justo esa pulpa la que sirve de primer sustrato, rico en nutrientes que sirve a la semilla para desarrollarse. Si en este momento
tomáramos un cortador y partiéramos una de estas cerezas, para efecto de lo que estamos tratando y con el fin de no generar mayores confusiones con la terminología, llamaremos al fruto cereza, aunque botánicamente no lo sea. Encontraremos estructuras muy bien definidas. Desde el exterior encontramos el pericarpio, el cual a su vez está conformado por el exocarpio o epidermis y el mesocarpio. A medida que el fruto alcanza su madurez, el pericarpio sufre una serie de transformaciones químicas, entre ellas el aumento del contenido de agua, azúcares y taninos, y estructurales como las alteraciones en la forma, tamaño, engrosamiento y lignificación de las paredes celulares. Con el aumento de la lignificación de las paredes celulares ocurre una reducción gradual en el contenido de agua y azúcares. Esto de lignificación no es más que el cambio de estructura de las paredes celulares. De ser suaves en las etapas tempranas, se vuelven más leñosas conforme se madura el fruto. El exocarpio es una estructura con estomas, es decir, poros respiratorios, formado de una sola capa discontinua de células deformes, de paredes gruesas y cutinizadas. En el mesocarpio, las capas más externas están formadas por células grandes, poligonales y de paredes lignificadas y gruesas, con vestigios de protoplastos en su interior. Entre las células del mesocarpio aparecen haces vasculares, constituidos por fibras y traqueidas de paredes gruesas. En el fruto bien desarrollado, el endocarpio formará finalmente el pergamino de la semilla, el cual es blanco y de 0,1 milímetros de espesor, flexible y resistente. El pergamino está formado por fibras de paredes gruesas, de lumen muy reducido, fusiformes, unidas compactamente entre sí, lo cual le confiere al endocarpio una gran resistencia. De hecho, este pergamino permanecerá durante gran parte del proceso de despulpado y de beneficiado de la cereza, y solo desaparecerá hasta la etapa de morteado, donde por fin queda totalmente libre la semilla, que pasará a almacenamiento, o bien a tostado. Químicamente este fruto está compuesto de carbohidratos, principalmente azúcares sintetizados, durante el proceso de fotosíntesis. El principal es la glucosa, seguido por la fructosa y la sacarosa, sin olvidar que otro tipo de estos es la celulosa, de la cual están compuestas las paredes de las células vegetales. Junto con estos carbohidratos encontramos a los lípidos, identificándose en mayor cantidad los ácidos grasos libres, como el ácido palmítico, oleico, linoleico y esteárico. Estos ácidos aportan energía al organismo y son imprescindibles para otras funciones como la absorción de vitaminas liposolubles, la síntesis de hormonas, pared celular y lipoproteínas de órganos internos. El comportamiento de los ácidos grasos totales, es decir, la sumatoria de los ácidos palmítico, oleico, linoleico y esteárico, está directamente relacionada con el desarrollo del fruto. La tasa de acumulación de ácidos grasos totales en frutos a partir de los 196 días después de la floración es menor, debido a que éste es maduro fisiológicamente y sus reservas ya son mínimas. Con esto, se ha encontrado que el pericarpio está compuesto de un 45% de ácidos grasos insaturados y un 55% de ácidos grasos saturados, siendo el compuesto alfa-linoleico el más abundante y diferenciador entre la semilla y el fruto completo. Por supuesto, también están presentes los ácidos orgánicos, siendo menores durante las etapas tempranas, pero pasadas las 34 a 36 semanas después de la floración, son incluso hasta 4 veces mayores. Los compuestos volátiles del fruto del café, en diferentes estados fisiológicos de madurez, están controlados por altos niveles de alcoholes, principalmente el etanol. Exceptuando los alcoholes, los volátiles que están presentes en mayor proporción en el café cereza maduro, es decir, 31 semanas después de la floración, son las cetonas, seguidos por los aldehídos, ésteres y furanos. Es importante conocer los compuestos volátiles del fruto del café, en la medida en que estos sirven como atrayentes de insectos plaga, como la bruca del cafeto,
y para su utilización en mezcla como trampas para el control de este insecto. Los aldehídos y cetonas son grupos de compuestos que se expresan más en estados avanzados de madurez del fruto, relacionados con el aroma y la calidad del café. De la formación y consolidación de estos grupos de compuestos y otros menores, podríamos aún ahondar mucho, pues habría que meternos a explorar la fotosíntesis y los ciclos de alimentación, maduración y diversificación de las diferentes células y sus funciones que cumplen en el desarrollo del fruto y la semilla. Pero para estos efectos, no creo que sea conveniente enredarnos más, de modo que conforme el fruto se desarrolla en su interior, se está formando la o las semillas que, como ya hemos visto en Coffea arábica y otras especies comerciales, lo que más se busca es que sean dos, pero no siempre sucede, y en ocasiones, o bien se obtiene una semilla única, o bien se obtienen tres o más, con un tamaño menor. A la semilla única se le denomina caracol o caracolillo, y popularmente se relaciona con un mayor potencial de taza, debido a sus mayores atributos químicos. Sin embargo, el que se dé es poco frecuente. El almacenamiento, tueste y extracción precisan de mayor conocimiento del que usualmente se cree, y que todo esto se conjugue es, tristemente, muy difícil. No con esto quiero decir que no se pueda, o que quienes ofertan dicho producto nos engañen, pues sería injusto hablar de una realidad en particular, pero sí quiero que seamos objetivos y tener presente que es mucho más complicado y muchas veces el resultado no es el ideal. Saliendo de esto, un fruto entre 200 y 220 días después de la fecundación contiene un par de semillas maduras fisiológicamente, lo cual implica que tienen la capacidad para formar una nueva planta. La semilla del café es una, tipo nuez, oblonga, plano convexa de tamaño variable, de 10 a 18 milímetros de largo y de 6,5 a 9,5 milímetros de ancho. En ella se pueden distinguir las siguientes partes. La película plateada, constituida por células esclerenquimáticas gruesas y de sostén, fusiformes en forma de huso, de tamaño pequeño, que recubren al endospermo. Es justo una fina película que solo será visible una vez que se ha cumplido con el secado y morteado. El endospermo es el tejido de reserva que constituye el mayor porcentaje de la semilla. El embrión lo utiliza como fuente de nutrientes durante sus primeros estados de desarrollo, cuando aún no han emergido los cotiledones. Básicamente es el cuerpo de la semilla. El endospermo contiene proteínas, alcaloides tales como cafeína, aceites, azúcares, dextrina, pentosas y celulosa, entre otros. Estos compuestos le confieren al grano sus propiedades organolépticas y sensoriales. Finalmente, encontramos al embrión. Se encuentra sobre la cara convexa de la semilla. Está conformado por un hipocótilo, parte del eje por debajo del cotiledón, que da origen a la radícula, y un epicótilo, parte del eje por encima del cotiledón, a partir del cual se originan los dos cotiledones. Es la parte que germina y crece hasta empezar el proceso que vimos en el episodio pasado. De la composición química del café en grano, es decir, de la semilla, vamos a tener un episodio futuro con mucho más detalle, pero por mencionar algunos grupos de compuestos presentes, encontraremos polisacáridos, sacarosa, azúcares reductores, proteínas, aminoácidos, la cafeína, trigonelina, lípidos, ácidos alifáticos, ácidos clorogénicos, minerales y muchos compuestos aromáticos. Todos se irán transformando durante los diferentes procesos, dándonos como resultado una semilla tostada increíblemente rica en compuestos que, cuando quienes tenemos el privilegio de llevar a cabo la extracción en agua de estos, intentamos sacar siempre el mayor potencial que ganó durante este camino, que aún a este punto ni siquiera hemos salido del cafetal, y que será un gran gusto ir recorriendo juntos, con el pasar
de los episodios de la serie Café 101. Finalmente, amigas y amigos, y continuando con nuestro escenario supuesto donde imaginamos ser productores, ya lo decía en los episodios anteriores, nuestra mayor labor, además de estudiar muy a profundidad todo esto, será cuidar minuciosamente de las plantas, pues una baja en su hidratación o la infección por plagas, como la roya o los nemátodos, así como el ataque de fauna nociva, como el insecto de la broca, puede afectar considerablemente la calidad y el potencial de producción de nuestro cafetal, o peor aún, hacer que perdamos todo nuestro trabajo. Recuerda que a este punto han pasado en promedio unos 4 años desde que sembramos, para llegar al punto de comenzar con la floración y el consecuente desarrollo de los frutos, y desde esta hasta la cosecha pasarán un promedio de 220 días, mismos en los que deberemos de estar siempre pendientes de mantener las mejores condiciones, ya que no creo que queramos ver perdido todo este trabajo, que no solo representa dinero, sino esfuerzo propio y de quién o quienes colaboren con nuestra labor. Dicho esto, ahora traslada ese sentimiento, esa imagen que durante estos 3 episodios nos ha llevado a los campos cafetaleros. Llévala a cada una de las personas, mujeres y hombres, que día con día cuidan que todo esto ocurra con la mayor calidad posible, de acuerdo a las realidades de los entornos particulares. Sin duda, es un trabajo, lo calificaría yo, de titánico, y en muchos casos no remunerado como debería. Pero que, así, día a día, en todo el mundo, y claro, en México, ponen sus vidas en los caminos del café. Particularmente, no veo mejor homenaje que respetar su trabajo, como barista, haciendo todo de mi parte por siempre resaltar lo mejor de cada café y compartir con todos y cada uno de quienes tengo el gusto de servir un poco de lo que ese café ha representado. No siempre se logra tal cometido, pero este proyecto nació bajo ese mismo principio, y espero que ustedes, que amablemente están escuchando, puedan conocer el mensaje y sea de interés el conocimiento para contribuir con mejores profesionales de la industria, y si no estás inmerso en ella, con consumidores más preparados y exigentes de la calidad, pero conscientes del valor que tiene una gran taza de café. Es así, amigas y amigos, que concluye este episodio, no sin antes agradecer su preferencia y el tiempo que se toman para escucharnos. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través de las redes sociales o a través de nuestra página www.elblogdelbarista.com.mx. Yo aquí me despido. Nos escuchamos en un próximo episodio. Les agradece y se despide el barista.